Hola a todos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar, se me ocurrió hablar un poquito, de las técnicas del cálculo del tiempo en el tarot egipcio. Esta técnica es útil cuando queremos preguntar cuándo se va a realizar una determinada situación. Es decir, es una aproximación al tiempo, no nos va a dar una fecha exacta porque sabemos que en el tarot es muy difícil determinar una fecha exacta de un suceso, pero sí nos puede dar una idea de más o menos cuánto va a tardar ese suceso. Como sabemos, en el tarot egipcio, en los arcanos menores y en los arcanos mayores están detallados los planetas, aquí en chiquitito, los planetas. Eso nos puede ayudar para determinar en qué momento se va a producir un suceso. No solamente el planeta hay que tener en cuenta, sino también hay que interpretar la carta. Si la carta es positiva o si la carta es negativa, ya que si la carta es negativa, ese suceso va a tardar un poco más y ahora se los voy a explicar un poquito más, ¿sí? ¿Cómo hacemos para determinar el tiempo? Lo que se hace es preguntar cuándo va a suceder determinada situación una vez que hayamos hecho una pregunta de si esa situación se va a dar o no, ¿no? Y solo sacamos una carta. En esa carta nos fijamos cuál es el planeta que aparece y interpretamos además la carta en sí. Y ahí vamos a obtener el tiempo aproximado. Y siempre tenemos que hacer lo mismo, tenemos que usar siempre la misma técnica para que las energías sepan, nuestra mente y nuestra conexión, sepan que esa es la forma en que nosotros vamos a saber cuándo se va a producir un suceso. Entonces empecemos por las cartas que están regidas por el Sol, que es el planeta principal en la astrología, e indica que los eventos se producen en su tiempo exacto de maduración, ni se adelantan ni se retrasan. Una carta del Sol es, por ejemplo, el amor y el deseo. Es decir, que el suceso se va a producir en el momento que debe producirse por energía divina, es decir, no se va a adelantar ni se va a atrasar. Si nosotros esperamos que se suceda en un momento y no ese es el momento, no se va a producir, ¿sí? El Sol es un indicador favorable para la resolución de los acontecimientos, pero el momento en que se manifiesta puede no coincidir con lo que uno espera. A veces uno también está muy ansioso y quiere que las cosas sucedan antes de tiempo de su maduración. Entonces a veces no puede coincidir con nuestras expectativas. Lo que nos dice el Sol, sí, se va a dar este asunto, pero en su momento justo, en el momento ideal también podríamos decir. Luego tenemos dos planetas que actúan de manera similar, que son Venus y Júpiter. Venus es este simbolito de acá, un círculo con una cruz debajo, y Júpiter es como un 4. Entonces, estos dos planetas actúan de una manera similar. Ambos adelantan los acontecimientos en forma favorable. Ayudan a que las cosas se solucionen con armonía, rapidez y facilidad, dando un toque de flexibilidad, ayuda y colaboración. Es decir, que Júpiter y Venus es lo ideal para todas las ansiosas como yo, porque los sucesos se van a adelantar y de forma benéfica. Van a suceder antes y nos va a venir muy bien, va a ser bueno, ¿sí? Luego tenemos las cartas regidas por la luna. Tenemos la lunita. Bueno, la luna, como sabemos, es un planeta variable, está muy cerca de la Tierra, por eso podemos ver las fases, los cambios de la luna.
Entonces, por analogía, esto quiere decir que también podemos apreciar las fases de los acontecimientos humanos. La luna nos señala un pronóstico fijo en el tiempo, sino que el mismo está sujeto a la parte emocional de la persona. Es decir, que depende mucho de nosotros para que se produzca ese acontecimiento. Como la luna es variable, también son variables nuestras emociones. Así que la respuesta es variable. Según nuestros cálculos o según nuestras creencias de que un suceso se va a producir en determinado tiempo, la luna nos dice que va a ser unos días antes o unos días después. O sea, va a variar. También va a variar nuestro estado anímico y va a depender mucho de nosotros y de nuestras emociones. ¿Sí? Luego tenemos otro planeta que es muy similar al Sol, que es Mercurio. Mercurio es el circulito, es como Venus, pero tiene como dos cuernitos arriba, ¿sí? En este caso es la carta de la magnificencia. Bueno, sabemos que Mercurio es el planeta de la mente y de la inteligencia. Y Mercurio genera acontecimientos que se dan en su tiempo lógico, esperado o calculado. Es decir, el Sol, vemos que el acontecimiento se produce cuando alcanza su punto de madurez. En cambio, con Mercurio no. El evento se produce en el momento para el cual ha sido programado o elegido. Es decir, nosotros ya lo programamos. Nosotros nos queremos mudar el 30 de septiembre. Nos vamos a mudar el 30 de septiembre. Nosotros nos vamos a casar el 15 de enero. Nos vamos a casar el 15 de enero. Porque ya lo pensamos, ya lo materializamos. Es un acontecimiento que ya fue esperado y calculado. ¿Sí? Luego tenemos a dos planetas que también tienen una influencia semejante, que son Marte y Plutón. Tenemos acá una carta de Marte. Este es el simbolito, tiene la flechita hacia arriba. Y Plutón es un circulito, es como Marte, pero tiene doble flechita hacia arriba, ¿ven? No sé si se llega a ver bien, pero si tienen el tarot a mano, por ejemplo, la incertidumbre es una carta de Plutón. ¿Qué nos dicen estos planetas? Estos planetas son precipitadores. Es decir, adelantan los acontecimientos, pero a veces los complican. Cuando sale una carta de Plutón o de Marte como respuesta, es seguro que la solución del problema está próxima, pero la misma no será la más favorable. En este caso, se debe analizar con cautela el mensaje recibido en la carta para ver por qué no le conviene al consultante encontrar una solución inmediata. Es decir, Marte y Plutón nos adelantan las cosas, pero no va a ser de manera favorable. Así que hay que tener cuidado cuando aparecen esas dos cartas y para los ansiosos tratar de ver cómo podemos lograr que estos acontecimientos se produzcan en su tiempo de madurez, ¿sí? Bueno, luego tenemos el planeta más severo y limitante, que es Saturno. Saturno es el símbolo. Esta es la carta, por ejemplo, del desconsuelo. Saturno nos dice que es un planeta que demora y obstruye. Es decir, que con su presencia la respuesta será a largo plazo. Saturno indica acontecimientos que se desarrollarán con el paso de los meses y a veces de los años. En algunos casos puede señalar la frustración del consultante de no ver nunca la realización de lo esperado. O sea, es una carta bastante fuerte porque puede ser que dure años o que no se produzca el acontecimiento. Como vemos siempre Saturno son cartas bastante negativas. En este caso el desconsuelo y tenemos el resentimiento, ¿sí?
Luego tenemos el planeta Urano. Este es el símbolo. Esta es la carta del presentimiento. Y lo podemos comparar a Urano con la de un rayo que cae. Este astro indica sorpresa. El evento se produce de una manera inesperada y en forma rápida. Si la carta sale derecha, es una sorpresa benéfica. Eso es para los que utilizan cartas derechas e invertidas. Yo en mi caso siempre las uso derechas. Y ahora les voy a explicar cómo saber si la carta está de manera benéfica o negativa, ¿sí? Por ejemplo, en Urano tenemos el presentimiento, que sería una carta neutral, o sea que el suceso se va a producir de forma benéfica. Y tenemos otra carta de Urano, impedimentos, que es una carta negativa. Entonces yo la interpretaría como una sorpresa maléfica. Lo contrario, como si estuviera el arcano invertido. Pero eso ya lo va manejando uno como le gusta leer. Si le gusta leer todas las cartas derechas o le gusta leer derechas e invertidas, ¿sí? Por último tenemos la influencia de Neptuno. Este es el símbolo. Esta es la carta de la soledad. Neptuno es oscura y confusa. Cuando hablamos del cálculo del tiempo con este astro, la respuesta más frecuente es no se sabe. Ello indica que lo que se ha preguntado es una fantasía, que no hay una idea concreta ni definida. O sea, Neptuno nos dice, vemos dos cartas acá, por ejemplo, soledad y alucinación. O sea, el tiempo es confuso y oscuro. Puede ser que hasta se nos haya ocurrido hacer algo hoy y mañana nos demos cuenta que lo que estábamos pensando en hacer o que queríamos que se produzca era una fantasía, entonces directamente es como que no te responde, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos analizado cuando la influencia de los planetas es positiva. Es decir, cuando la carta sale derecha, si vos lees derechas e invertidas, o cuando la interpretación, el mensaje de la carta es positivo, o ahora lo vamos a ver cuando la interpretación o el planeta está en forma negativa, porque todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Ahora vamos a estudiarlo de forma negativa. A ver, el Sol. Volvemos al Sol y buscamos una carta negativa como la vehemencia. El Sol, que normalmente genera acontecimientos en su tiempo justo y de maduración, al revés o con una carta negativa como esta, nos indicaría retraso, que el tiempo de maduración se va a prolongar y va a exigir más esfuerzo, ¿sí? Se va a dar en su tiempo de maduración, pero va a tardar más. Venus y Júpiter. Bueno, Venus no tiene arcanos negativos. Yo no encuentro arcanos negativos en cartas de Venus. Júpiter podemos encontrar a la rivalidad, que adelantaban los acontecimientos, ahora van a generar cierto retraso debido a la dejadez. Existe cierta responsabilidad por parte del consultante, quien no hace las cosas a tiempo. La demora se produce por abandono o pereza. Muy Júpiter, ¿eh? Muy Júpiter en forma negativa. Es decir, las cosas se van a dar, va a depender de nosotros y movernos un poquito, nos dice. Luego tenemos la Luna. La Luna cuando tenemos una carta negativa o un arcano invertido. En este caso la duplicidad es una carta negativa. La Luna al revés acrecienta su variabilidad volviéndose imprevisible. Ello hace que el desarrollo de los acontecimientos esté sujeto al capricho y a la emoción de la persona, pero de una manera inestable e inconsciente. En ciertos casos podría indicar que el evento no va a suceder. La Luna también es una carta bastante fuerte para la realización de un evento, ¿sí? A veces no hace falta ni preguntar si se va a producir o no un determinado evento. Ya con preguntar cuándo ya nos da la respuesta.
Luego tenemos la carta de Mercurio. Mercurio genera acontecimientos en su tiempo lógico, pero cuando la carta sale al revés, hace que ese tiempo lógico no se cumpla. Su influencia es semejante a la del Sol, las demoras surgen por problemas inesperados y obviamente ilógicos. Bueno, yo en este caso tampoco encontré de Mercurio una carta muy negativa. Tenemos la magnificencia y la revelación. Pero si leen invertidas, también nos dice que va a tardar un poco más por sucesos externos, ¿sí? De manera ilógica. Pero no son cartas tampoco que nos indiquen mucho atraso del acontecimiento. Luego tenemos a Marte y Plutón. Una carta de Marte negativa tenemos lo inesperado. Y de Plutón tenemos, la incertidumbre. Marte y Plutón, considerados precipitadores de los acontecimientos, saliendo al revés, indican el mismo significado, pero de una forma más peligrosa y destructiva. El apuro y la precipitación de los eventos genera solamente perjuicios y problemas para el consultante. Saturno genera demoras y retrasos. Pero al salir al revés se vuelve más severo y dice nunca. O sea, cuando viene Saturno, y si sale al revés, y si sale una carta tan fuerte como esta, o como esta, nos dice nunca. Es decir, niega completamente la realización del acontecimiento. Otra influencia muy similar a la de Saturno es la de Neptuno. Tenemos aquí que ya dijimos que generaba fantasías Neptuno. Esta es una carta negativa, los impedimentos. Perdón, esta es Urano. Perdón, esa es Urano. Esta es Neptuno. Acá está la alucinación. Neptuno, que ya dijimos que generaba fantasías, indefiniciones, expectativas, ilusiones. Pero al salir esta carta, por ejemplo, alucinación, ya es como que nos dice también ese no se sabe que nos salía en esta carta de soledad, por ejemplo, es un nunca. ¿Sí? Estás alucinando, la misma carta te lo dice. Y así, ahora sí, venimos con Urano. Saliendo al revés, sigue generando sorpresa. Pero esta vez la misma viene con retraso, es decir, el hecho se cumple con cierta demora. ¿Sí? O sea, se va a dar de una manera inesperada, pero se va a retrasar. Esta es una de las maneras de más o menos ir viendo cuándo se va a dar un acontecimiento. ¿Sí? Después podemos buscar otras formas de ir detallando un poquito más, pero para empezar podemos empezar más o menos a ver el tiempo de esta manera. Bueno, espero les haya servido, les haya gustado. Todo esto lo saqué del libro de Jeremy Mitchell, Tarot Egipcio. Y después les voy a dar otros datos también de este libro que tiene cosas muy interesantes. Hasta luego.